en tu palabra, ser guiados por el Espíritu y renovar lo que queremos, lo que tenemos que renovar, Señor, para poder estar nuevamente cerca de ti y disfrutar la vida que tú nos has dado como discípulos. Por favor, guíanos en esta clase a través de tu palabra, del Espíritu, y que la gloria sea para ti. Te lo pido y oro en Jesús. Amén. Limpios. Y pensaba eso porque, pues justamente esta semana andaba platicando acerca de una lavadora, ¿no? Y recuerdo que cuando compré la lavadora acá en la casa, nunca me había sentido igual de feliz, ¿no? De poder tener una lavadora. Yo ya lo daba muy por hecho cuando estaba en casa de mis papás y nada más metía las cosas y casi nada más las había que colgarlas. Pero desde que me salí fue tener que darle ahí al lavadero y no es cualquier cosa. Entonces tener la lavadora fue como amén, ¿no? Y luego me puse a lavar. No sé si sea una de las cosas que te guste hacer. No sé si es una de esas actividades, porque sé que hay a quien sí le gusta, a quien le relaja, pero no sé, y por eso quería hacerte una pregunta. Fíjate, es como un poquito una paradoja, ¿no? ¿Qué te gustaría o qué preferirías? ¿Tener mucha ropa, pero que siempre esté sucia? O sea, que no la vas a poder lavar nunca, o solo una, que nunca se ensucie. A ver, ponme ahí un poquito en el chat, porque le eché cerebro, le eché creatividad, dije, a ver, entonces contéstame por lo menos, a ver, ¿qué preferirías? ¿Tener mucha ropa, pero que está sucia? ¿Se das de cuenta que te cambias otra y sigue sucia, pero es otra? Y te cambias otra, pero es sucia. O solamente la misma ropa, quizás la misma camisa todo el tiempo, pero que todo el tiempo estuviera limpia. A ver, ahí contéstenme. Sí quedó claro, o sea, tener mucha pero sucia o una pero limpia. Yo creo que, yo creo que no es tan difícil, ¿no? Quizás a alguien ya que le gusta mucho la ropa, pero yo creo que en general nos gusta más las cosas limpias. O sea, imagínate que ya no tuvieras que lavar nunca, que ya está siempre limpia, sin importar los días, sin importar lo que le cayó, sin importar nada. Y justamente por eso la clase se llama limpio. ¿Sabes? La semana pasada vimos que gracias a Jesús estamos limpios. Amén. Que no fue gracias a nuestro esfuerzo, que no fue porque nosotros hemos hecho demasiadas cosas, sino porque Dios ha sido bueno. Y siempre que se mueva tu corazón un poco ahí, regresa a esa clase. Gracias a Dios hoy ya tenemos la oportunidad de que las clases están grabadas. ¿Recuerdas cómo se llamó? Siempre agradecidos. Si esta semana no has estado agradecido y te ha costado mucho, regresa a esa clase. Pero la verdad es que en la vida cristiana también va a haber cosas que nos pueden ensuciar. También va a haber momentos donde vamos a caer. Y esa es una realidad. Y Jesús lo dijo en Lucas 17 del 1 al 5 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y fíjate, esta escritura me gustó mucho porque yo solamente iba a ponerte el primer versículo, pero creo que nos puede ilustrar lo que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, ¿qué dice Jesús? Que los tropiezos son inevitables. Si tú dices, no, yo nunca voy a caer, acuérdate lo último que vimos del apóstol Pedro. Necesitamos humildad. Es una realidad. Los tropiezos, dice Jesús, van a pasar, pero no hay que ocasionarlos, porque sí dice, hay de aquel que los ocasiona. Y piensa cuántas veces quizás tú y yo hemos sido esas personas que han ocasionado. ¿Cuántas veces esta escritura, si ya se cumpliera como tal el día de hoy, quizás estaríamos pues ahí atados a una piedra, a un molino? Fíjate, porque también a veces somos culpables de eso y hay que ser conscientes. Pero después, ¿qué dice Jesús? Cuídense. Como va a pasar eso, ¿qué necesitamos hacer como discípulos? Cuidarnos, no ser negligentes, no solamente dejar que las cosas pasen, sino cuidarse.
Y me encanta el otro pedazo, ¿no? Porque creo que va a mostrar mucho lo que vamos a ver el día de hoy, el corazón de Dios. Dice, si tu hermano peca, repréndelo. Sí, sí es cierto. Y ahí dices, amén, ahí lo dejamos. No, espérate. Y si se arrepiente, perdónalo. Hoy vamos a ver y vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Pero fíjate, aquí me hizo mucho ruido porque de repente, ¿qué pensamos? El que se arrepiente ya no lo vuelve a hacer, ¿verdad? ¿Sí lo has pensado o solamente yo lo he pensado? Pero dice, aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Fíjate, uno de nosotros ya diríamos, no, no estás arrepentido, mejor ve y arregla tus cosas y hasta que te arrepientas, ven y pide perdón. Pero ¿qué dice Jesús? Tú perdónalo. Muchas veces. Imagínate, más que pensemos como, ay, no, esto es imposible, creo que nos hace ver mucho el corazón de Dios. ¿Tú crees que Dios, si vas 7 veces en un día y le dices me arrepiento, te va a perdonar o no? Porque no estaría dispuesto a pedirte algo que él no hace. Cuando se lo pone y se los plantea a los discípulos, que dicen, aumenta nuestra fe. ¿Sabes qué? Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que aumentes nuestra fe porque eso es muy difícil. Pero fíjate cómo si es difícil, para nosotros es difícil, pero para Dios es increíble su amor, su perdón. Para Dios no es difícil. Dios ahí está. Entonces, ¿qué hacer cuando fallamos? Fíjate, estamos hablando de fallas, estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de perdón y por eso me gustó mucho la escritura. Realmente yo solo la quería poner por las fallas, pero qué bueno es estudiar la palabra. ¿Qué hacer cuando fallamos? Número 1, pedir perdón. Esa es una de las cosas importantes. Si te quiero hablar un poco de una historia que ya conoces, no es necesario que la leamos todo, pero está en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, que es la historia del rey David. Cuando el rey David falla de una manera muy terrible. Tú recuerdas, estaban en tiempo de guerra y ¿qué hizo él? Se queda en su casa. Y al estar de ocioso, ¿qué hace? Ve a la mujer de uno de sus vecinos y la toma. Como ella queda embarazada y el esposo está en la guerra, empieza a buscar la manera de cómo arreglar las cosas. ¿Cuál fue la buena idea que tuvo el rey David? Pues traerlo para que él tuviera relaciones con su esposa y así decir, por eso se embarazó, pero él no quiso, porque dijo, ¿cómo lo voy a hacer si todo el pueblo está en guerra y yo cómo me voy a regresar? Entonces, como no sale ese plan, ¿qué es lo que hace? Lo manda al frente de la guerra y él muere. Urías se llamaba. Después pasa mucho tiempo porque hasta el niño nace y todo, o sea, pasaron mínimo unos 8 o 9 meses y llega un profeta de parte de Dios que lo llama a un cambio. ¿Te acuerdas? Le cuenta una historia de una oveja, David todavía se enoja y le dice, ojalá ese hombre pague y le dice, ese hombre eres tú. Y cuando viene esa confrontación, ¿cuál es la respuesta de David? He pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. En primer lugar, es importante reconocer nuestro estado, que es contra Dios, lo que hacemos. Y fíjate qué pasa, dice, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Y fíjate aquí, creo que es una de esas cosas que nos deja muy claro que Dios nos perdona, pero a veces vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Y esas no se quitan. No podemos enojarnos cuando por pecar vienen consecuencias y nos ponemos en contra de Dios. No es que ya me habías perdonado. Entonces, ¿por qué sigue pasando esto? Pues porque muchas veces las consecuencias ahí van a estar. A mí me ha pasado, yo me he enojado así. De repente me he sentido Dios, entonces, ¿para qué te pedí perdón? Entonces, pero fíjate, aquí le dice Natán, tu pecado ha sido perdonado. Por ahí Dios siempre te va a perdonar. Pero a veces las consecuencias van a ser inevitables.
El perdón, recuerda, de parte de Dios siempre estará. ¿Quién es el que otorga ese perdón? Dios. Va a haber veces, y sé prudente y pide consejos, cuando también tu pecado va a herir a otras personas. Y también va a haber veces que va a ser necesario que pidas perdón a otras personas. Pero principalmente tu pecado a quien ofende, nuestro pecado a quien ofende, es a Dios. Lo primero que hay que hacer es ir ante Dios y pedir perdón. Si dices, es que quizás no habla tanto eso, esa escritura, lee el Salmo 51. Ese sí te lo dejo de tarea. Justamente esto lo escribe David después de este momento. Y ahí te puedes dar cuenta cómo él le pide perdón a Dios, cómo le pide que lo restaure, que borre todo lo malo que había hecho, un corazón dispuesto. Pero ¿cuál es ese primer punto? Poder pedir perdón. Piensa si el día de hoy reconoces tus fallas, tus errores, tus pecados delante de Dios y tienes la humildad de ir y pedirle perdón a Él. Ahorita vamos a ver las otras partes, porque una es esa y ahorita vamos a ver acerca de la confesión, pero primero es con Dios. A quien hemos ofendido es a Dios. Y a veces podemos decirles a todos nuestro pecado, que oren por nosotros, pero nunca vamos ante Dios y le pedimos perdón a Él. Esas son prácticas que debemos de tener muy constantes. Las caídas son inevitables, pero vamos hasta ante nuestro Padre que nos puede perdonar. ¿Cuál es el siguiente punto? Sí, confesar. Confesar es algo también importante que necesitamos hacer. Y para ello vamos a ir a Santiago 5, del 15 al 16. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Fíjate, el libro de Santiago es como Proverbios del Nuevo Testamento. No sé si conocías esa visión del libro de Santiago. Quizás ya lo dabas por hecho y, sí es Santiago y no se parece a las demás cartas, no se parece a los demás libros, porque da muchos consejos de repente, nada más. Son consejos así de la nada. Y ahí viene uno. Fíjate, los judíos que creían que la enfermedad estaba ligada con el pecado. Por eso su visión, tú sabes que es de los primeros libros que se escribieron en el Nuevo Testamento, Santiago, era pues que se sane, porque ahí hay pecado. Oren unos por otros para que se le perdone, pero habla acerca de la confesión. Confesión de pecados unos a otros. Piensa un poquito, esta práctica, ¿qué tanto la has llevado? Pero antes de eso, quiero que pensemos que quizás no estaban tan alejados, ¿no? Quizás ahorita ya no creemos eso. Ya no creemos que necesariamente estás enfermo porque has pecado. Pero ¿qué tal a veces tu salud emocional, mental? A veces hay muchas cosas que estamos cargando y de repente decimos, ¿por qué me siento tan cargado? Pues porque no confiesas, porque no has podido dejar eso, no has podido ser sanado. Y piensa, por eso te lo decía, quizás ya no tenemos esa visión, pero no estaban tan perdidos los judíos. Y tú sabes que cuando andas mal emocionalmente, cuando andas mal espiritualmente, de repente también puedes andar mal físicamente. Las emociones, el cuerpo resiente mucho las emociones. Las preocupaciones casi siempre se te van a la cabeza o al estómago. Si te ha pasado, a mí me pasa, ¿no? A mí me pasa en el estómago, es muy seguido. También la tensión, ¿a dónde se va? A tu espalda, a tus articulaciones. Piensa, quizás es necesario que hablemos. Pero ¿qué dice la Escritura? Y oren unos por otros. ¿Sabes? Es muy importante que en la confesión pues sea para ayudarnos, no para echarnos más cargas. Por eso el primer punto es pedir perdón a Dios. ¿Quién te va a perdonar? ¿El hermano a quien le estás confesando? No, no.
El que te tiene que perdonar y el que lo va a hacer sin duda es Dios. Pero unos a otros podemos ayudarnos para ser sanados. Podemos orar. Y te hago una pregunta y que la contestes muy honesto. No la pongas en el chat. Ya sabes que eso no es el chiste de estas preguntas. Yo te digo cuándo sí, cuándo no. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tu pecado? ¿Pecaste esta semana? ¿Ya lo hablaste? ¿O quizás tiene un mes, 2 meses, años? ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? ¿Tiene 2 años? No creo, sinceramente. Pero ¿cuándo fue la última vez que hablaste? Quizás sí ya tiene más años, más meses. Es importante. O sea, de repente dices, ¿por qué no puedo salir de aquí? ¿Por qué no me animo? ¿Por qué? Pues porque ahí estás cargando muchas cosas. Que si primero no le has pedido perdón a Dios, las sigues cargando. Y después, si no has pedido ayuda, las vas a seguir cargando. Entonces, es importante. Y recuerda, estamos para ayudarnos, no para juzgarnos. Ya sé que de repente tenemos mucho celo por Dios. Y el celo por Dios es bueno. Jesús lo mostró. Pero ¿cuál es el corazón de Dios? Que todos se salven, no que se pierdan. Imagínate si el corazón de Dios fuera que cada que tú le pides perdón, ya no lo mereces y te cortara. ¿Hace cuánto tiempo no estarías aquí? Sin embargo, a veces nuestra solución y nuestra primera solución cuando alguien se atreve, yo creo que tú lo has hecho. Tú has ido a confesar alguna vez pecado y sabes que no es fácil. Son de los momentos más incómodos que existen. Que vas a ir con alguien y le vas a decir, mira, he hecho esto. Quizás lo más terrible, algo que nunca pensé hacer. Y que luego piensas en todas las consecuencias que va a traer, que piensas que quizás todos van a hablar mal de ti, pero lo haces porque quieres estar bien delante de Dios. Imagínate, ¿te ha pasado? Entonces, ¿por qué de repente cuando alguien viene y te confiesa su pecado y sabes qué difícil es, tú le pones el doble de carga? Eres lo peor, voy a creer que hiciste eso, ya no deberías de presentarte. ¿Crees que ese es el corazón de Dios? Yo creo que no. Estamos para ayudarnos, pero también da ese paso. Estamos aprendiendo y justamente en la región hemos tratado de ir quitando esas cosas. Y si alguien te ha tratado así, perdónalo. Tampoco es un pretexto para ya no hablar con nadie. Tampoco es un pretexto para decir es que una vez hicieron esto, hicieron lo otro y ya me cerré. Entiendo, yo también lo he atravesado, pero ese no es el corazón que Dios espera de nosotros, sino que estemos dispuestos a obedecer su palabra, aunque sea complicado. Él nos va a ayudar. Recuerda, el hermano, la hermana, el amigo ha pecado contra Dios, no necesariamente contra ti, para que el que se enoje seas tú. Ayúdalo, ayudémonos unos a otros. Tú sabes, y por eso es incompleto. Ya vimos que va a haber consecuencias. Y a veces esas consecuencias ni siquiera tú las vas a poner, ¿eh? Son las mismas consecuencias que el pecado trae. ¿Por qué tú vas a poner más cargas? Que sea una práctica común, hermanos. Yo lo he atravesado. De repente a mí tampoco me han dado ganas de hablar porque digo, ya me van a regañar, ya me van a decir y yo estoy luchando con cosas y me cuesta y quisiera la ayuda y todo y nada más recibo otro y otro y otro. Pues no importa. Pero pues hay que cambiar eso. Delante de Dios es algo bueno. Si Él lo dice, hagámoslo. Y cambiemos esa cultura, que cada vez sea más común, natural, que nos confesemos nuestros pecados unos a otros, para ser sanados y ayudarnos unos a otros. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? ¿Te mueve un poquito? Quizás has estado de un lado, quizás has estado del otro. Hay que renovarnos día con día. Amén. Y por último, no queda nada más en pedir perdón y hablar. Hay que hacer cambios. Y ese cambio es el arrepentimiento. ¿Cuál es la palabra de arrepentimiento? Metanoia. Y esa sí me la grabé así desde hace un buen rato,
porque la necesito tener presente. Metanoia es un cambio. Meta es un cambio. Metamorfosis, ¿recuerdas? ¿No? Noia tiene que ver con la mente. Es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que te va a llevar a otras acciones. Y aquí hay una escritura que nos va a explicar específicamente eso. Dice Efesios 4 del 22 al 32. Ahí puedes leer todo el capítulo, pero solamente nos vamos a ir desde aquí. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Seguimos hablando de ropa. ¿Qué dice? Quítense ya esa ropa. Esa ropa que se ensucia y se ensucia y se ensucia porque son los mismos hábitos, porque es lo mismo que estás haciendo una y otra vez. Quítatela, ponte una nueva. Quizás pensaste, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, ¿verdad? Pero fíjate cómo en otras escrituras habla de ser renovados ¿en qué? En la actitud de su mente, que es arrepentimiento, cambiar nuestra mente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Arrepintámonos. Dejemos de lado eso malo y ahora pongámonos el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Qué es lo bueno? Ahorita vamos a ver. Y me encanta esta escritura. Dice en verdadera justicia y santidad. ¿Qué dice más adelante? Fíjate, y aquí viene una comparativa. Rojo, lo que no, verde, azul, lo que sí. A todo daltónico, ¿eh? Verde. No, azul, lo que sí. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enoje les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Si te das cuenta, aquí está muy marcado un cambio. Si antes mentías, ahora habla con la verdad. Si te enojas, no peques. Si robabas, ya no robes, pero no, ya nada más no lo hagas, sino ahora ve más allá. Ahora trabaja para ayudar a los demás. Ese es el cambio. No nada más dejar de hacer lo malo, esa es la mitad. Es ahora hacer lo bueno. Ahora te estás poniendo el ropaje de la nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza tiene que ver con eso. Pero si no queda, todavía hay más, ¿eh? Si dices, no, ninguno de esos me cuadró a mí, ¿cómo no? Aquí va para todos. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que dices? ¿Está siendo de bendición? Si no, hay que dar un paso. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por eso te decía que hay cosas, quizás tú luchas con unas muy diferentes a las mías y es bien fácil decirle al otro, voy a creer que caigas en eso. Pero cada quien tiene sus luchas, cada quien tiene sus caídas, sus pruebas, las áreas más complicadas. Cada quien necesitamos arrepentirnos de cosas diferentes. Qué mejor que si tú vas bien en esa área, en lugar de regañar al otro, lo ayudas. Fíjate, qué increíble. Yo estoy bien en esta área, yo te puedo ayudar en esa que a ti te cuesta. Pero esta que a mí me cuesta y tú estás bien, tú me puedes ayudar. Pero si te das cuenta, fíjate, aquí dice hasta ira, enojo, gritos, hablar mal de los demás, eso es una calumnia y todo tipo de malicia. Más bien ahora, seamos bondadosos, compasivos. Fíjate cómo la compasión es una parte importante en una nueva naturaleza. Ya ves cómo es diferente quizás a lo que a veces pensábamos. Hay que estudiar la Biblia.
Perdónense mutuamente. Y si te cuesta, aumenta nuestra fe. Ya lo pidieron los apóstoles, también nosotros. Pero así como Cristo, como Dios nos perdonó, Cristo. Aquí la pregunta, ¿de qué necesitas arrepentirte? ¿Qué si necesita un cambio en tu vida? ¿Qué quizás ya te acostumbraste y lo sigues haciendo, pero necesitas arrepentirte? Ya vimos los pasos. Pide perdón. Dios siempre te va a perdonar. Amén. Confiesa tu pecado, pide ayuda, saca lo que traes ahí. Arrepiéntete, porque si no vas a seguir en lo mismo y vas a estar en ese círculo y Dios no quiere que vivas así. ¿Sabes? Hay algo muy curioso que estuve leyendo esta semana. Las neuronas están acostumbradas, cuando tú estás haciendo algo comúnmente, hacen conexiones, ¿ok? Esas son las neuronas. Esto hago. Te pongo un ejemplo. Cuando te bañas, no piensas, voy a meter primero el pie derecho, luego el izquierdo. Entonces con la mano derecha, y aparte con pasión, ¿no? La mano derecha voy a agarrar la llave y le voy a dar 3 vueltas. No lo piensas, ¿verdad? Ya, luego lo haces. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya hizo unas conexiones que ya se acostumbró, pero también para las cosas malas podemos hacer esas conexiones. Cuando te sientes triste, quizás recurres a la impureza, al enojo, a comer demasiado, a gritarle a alguien. Y lo has hecho tantas veces que tu cerebro siempre dice, regresa a ese camino que ya conocemos. ¿Te ha pasado con algo? Es físico, ¿eh? Todavía. Cuando dices, si es que a mí siempre me enoja eso, pues sí, es que siempre te enoja porque tú has permitido que siempre te enoje y ya tu cerebro está conectado a que si pasa eso, te vas a enojar. No es tan fácil romper esas conexiones. Si te has dado cuenta, ¿por qué siempre me hace llorar esto? Pues porque de siempre, cada que lo escuchas, lloras. Y cada que lo escuchas, lloras hasta que tu cerebro tiene ese caminito. Necesitamos romper esos caminitos y hacer unos caminitos nuevos. No es tan fácil, pero gracias a Dios ya estamos terminando. Dice Romanos 8, del 12 al 14. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo vamos a cambiar esos caminitos? Con el Espíritu Santo y con un cambio de hábitos. Si cada que te sientes triste vas y comes, ya no lo hagas. Piensa en las escrituras. Dice que yo soy el pan de vida y el que come de mí jamás volverá a tener hambre, jamás volverá a tener sed. Mejor ve. Si te cuesta la impureza, la pornografía en esos momentos y lo sigues haciendo, no, ve que Dios es santo, Dios es puro y que Él consuela. Pero ya ves, necesitamos cambiar nuestros hábitos. Si sigues haciendo lo mismo, va a seguir pasando lo mismo y tu cerebro te va a seguir diciendo, hazlo de esta manera. Por eso, no sé si viste, pero dice, por medio del Espíritu den muerte a los malos hábitos del cuerpo. ¿Qué es lo que nos va a guiar a romper todo eso? A arrepentirnos de verdad. El Espíritu. Dios es muy bueno, hermano. Dios, estaba reflexionando muchas cosas esta semana, pero Dios quiere que nos arrepintamos no para juzgarnos, sino para que estemos bien. Por eso el llamado de Jesús fue al arrepentimiento, no a la condena. Fue arrepiéntanse, porque esa no es la manera, porque hay otra manera. Pero sí necesitamos cambiar nuestros hábitos. ¿Qué tal que siempre gritas? ¿Qué tal que hoy dices, no voy a decir nada? Voy a confiar en Dios. Y ya te puse varios ejemplos, pero por medio del Espíritu. Por último, algo increíble, igual Romanos, tú sabes que Romanos ahí está presente. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó.
Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Si te has sentido, es que yo ya no merezco, yo ya no me puedo acercar a Dios, ya no me ama, esa es una mentira del enemigo. Nada puede apartarnos del amor de Dios, ni siquiera esas caídas que tengamos, porque Él ya dio algo más allá para tenerte ahí, a Jesús. Y en todo esto, hermanos, si te está costando, si has caído, podemos salir más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Qué esperanza! Espero que esta clase, en lugar de que sientas estoy perdido, sientas, creo que debo de hacer algo, pero Dios ahí está conmigo y lo puedo hacer. Amén. ¿Qué necesitamos hacer? Pues nuestra parte en el proceso de santidad. Dios ya ha hecho su parte y la seguirá haciendo. ¿Nosotros qué? Pedir perdón, confesar y arrepentirnos. ¿Cuál es el llamado al final? Como iglesia, ayudémonos unos a otros a llegar al final de la meta. Muchas gracias. Terminamos con una canción.